la infancia, a la primera infancia. En el programa de la semana pasada entrevistamos a dos representantes, a un miembro del Grupo Peruanos por el Cambio y también a un representante del Frente Amplio con quienes conversamos sobre cuáles son sus propuestas directas para los temas de primera infancia y temas como combate, nutrición y anemia infantil, por ejemplo. En el programa de hoy vamos a tener un representante de la Organización Fuerza Popular también para hablar sobre estos temas de primera infancia y las propuestas para este sector de la población. Vamos a conversar sobre eso con Paul Neira, quien es candidato al Congreso por Fuerza Popular, y con quien vamos a hablar sobre el tema de combate de nutrición, anemia, educación inicial y qué propone esta agrupación para estos temas. Pero antes comenzamos el programa con una entrevista con Salvador Herencia, miembro directivo del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, que vamos a hablar sobre la próxima alerta ciudadana que está convocando Inversión en la Infancia. Precisamente en este contexto electoral, el próximo 10 de marzo, el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia convoca una alerta ciudadana en la que va a poner en la mesa un poco del debate, en la agenda de este debate electoral, los temas relacionados precisamente a primera infancia. Va a tratar sobre temas como desnutrición y anemia infantil, educación inicial, el problema de violencia contra la infancia, un poco cuál es la situación, se va a hacer una alerta sobre cuál es la situación de estos temas y también analizar qué están proponiendo los candidatos sobre esta situación. Buenas tardes, Salvador. Cuéntanos un poco sobre esta alerta ciudadana que precisamente convoca inversión en la infancia en este contexto electoral. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, gracias Carlos y gracias a todos ustedes. Yo creo que esta es una buena noticia. El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, en el marco de esta agenda electoral, de esta coyuntura electoral y de la presentación de los planes de gobierno, pues ha querido ponerse de presente. Y esto parte fundamentalmente de un análisis que se ha hecho sobre las propuestas y planes de gobierno de los principales candidatos a la presidencia de la República. Y pues la evaluación es muy concreta en el sentido de que, si bien es cierto, aparece el tema de infancia, el tema de infancia aún aparece muy difuso. Se dice el qué, pero no dice el cómo, ni en qué forma se van a atacar estos problemas. Y por el otro lado, hay una ausencia de una visión integral del desarrollo infantil temprano. Se trata la infancia por el lado de la salud, un poco por el lado de la educación, entonces más cosmética la presencia de infancia en los planes. O sea, es una propuesta que repite este error de, digamos, hacer propuestas como en compartimentos estancos, uno separado de otros. Uno separado. Falta una visión integral. Y esto lo pueden, todo está en la página web nuestra, donde está el análisis, cada uno puede incorporar y puede encontrar los análisis que han hecho los diferentes especialistas y miembros del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia, de las diferentes áreas. Y bueno, y tenemos pues que realmente frente a esta situación nosotros no hemos querido hacer debates con los candidatos, porque pensamos que dada esta, ¿cómo te puedo decir?, ruido político que hay alrededor, el tema de infancia tiene que contextualizarse en un aspecto mucho más fundamental, una alerta ciudadana a la opinión pública, un poco, si tú quieres, que es lo que ha decidido el Grupo Impulsor, un poco en la línea de el candidato que garantice A, B, C, D, es un buen candidato para la infancia. Entonces llamar la atención a la ciudadanía de que cómo y en qué forma se tiene que votar para aquel candidato que realmente garantice una solución integral, una política integral para la infancia. Esta alerta es una llamada de atención, por un lado, como dices, a la ciudadanía, para ver cuál es la situación de la infancia, cuáles son los problemas más graves y, digamos, y qué debe exigirle a los candidatos, y también una llamada de atención a los candidatos para que aborden con más seriedad, con más, digamos, interés estos temas. Sí, es evidente que sí. Yo puedo mencionar el día de ayer, no sé si están mostrando las imágenes, pero el día de ayer el Grupo Directivo de Inversión en la Infancia justamente analizó la diferente problemática que se dio alrededor de esto. En realidad la alerta ciudadana está confirmada, sería el 10 de marzo a las 10 de la mañana en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional de Lima. Entonces haremos una transmisión en directo también desde allá y convocaremos fundamentalmente a la sociedad civil, representantes de organizaciones sociales y fundamentalmente también, evidentemente, los partidos políticos. Si los candidatos a la presidencia quieren ir, en buena hora. O sea, pero evidentemente nuestra intención es convocar a la conciencia ciudadana
para votar bien y efectivamente sobre aspectos que son ineludibles de cualquier política seria que se tenga que hacer sobre infancia. ¿Cuáles son esos aspectos ineludibles que todo candidato tendría? Y lo voy a decir en términos más comunicacionales, como es nuestro estilo, si tú quieres, y cada uno de estos puntos tiene una justificación y un análisis. Primero, lo que nosotros partimos de que candidato que quiera ser presidente o presidenta de este país tiene que asumir el tema de primera infancia como una política de Estado, como una política de gobierno, y esto nosotros hablamos de que esto no es un asunto de primera damas, es un asunto de estructura y de decisión política que tiene que ver necesariamente con la identificación de una autoridad visible y responsable para la infancia. Y esto no quiere decir un ministerio, no quiere decir nuevos puestos, no, es que por la Constitución y por las normas, es el primer ministro y el presidente quien tienen que gerenciar el Consejo Económico y Social y todas las actividades. Entonces, por lo menos una vez al mes se tiene que haber este tipo de responsabilidad política, como política de Estado. Y esto tiene que ver con muchas cosas, o sea, creo que si bien es cierto, y esto no podemos negarlo, han habido algunos avances interesantes en términos de poner en la agenda el tema de infancia, pero también notamos que ha habido paralelismo, ha habido duplicación de esfuerzos, duplicación de recursos, y realmente falta una gestión integral de todo esto que implica la infancia. Y esto, una de las razones, pues tiene que ver con este segundo punto, que es una reivindicación seria y técnica. Estamos a miras de conmemorar el bicentenario de la independencia, y el grupo impulsor dice que la meta, anemia, desnutrición cero, 2021, es algo que es factible, posible ser realizado. Ese es, digamos, un compromiso que querían asumir todos los candidatos, comprometerse a trabajar para esa meta. Claro, es que este es el primero y segundo compromiso. Sabemos que hay algunos candidatos, porque tú sabes, ustedes saben, hemos estado publicando en la página web, muchos candidatos a vicepresidente, inclusive a la presidencia, han venido realizando consultas o al Parlamento han venido haciendo consultas aquí o reuniéndose con el grupo, y han tenido analizando un poco las posiciones técnicas que tenemos como iniciativa ciudadana, y una de estas ha permitido que por lo menos ya públicamente 3 candidatos a la presidencia ya hayan comenzado a asumir el tema de anemia y desnutrición cero 2021, ¿no? O sea, no podemos seguir ocultando que hay más de 1.020.000 niños con anemia y más de 400.000 niños con desnutrición, y esto se manifiesta todavía en las ciudades donde tenemos un poco, todavía hay inequidad y brechas que no se han solucionado, lamentablemente. Ese sería el segundo mandamiento, digamos, ¿no? Y los otros temas, educación inicial de calidad, de universidad de calidad, y el problema de violencia contra la infancia son otros los 2 grandes temas de esta Claro, alerta, ¿no? Y esto de educación con calidad, porque nosotros entendemos, ¿no?, de que fundamentalmente no ha habido una atención, y esto es la evaluación que ha hecho el propio Ministerio de Educación. O sea, se ha avanzado en cobertura, pero no necesariamente en calidad de la educación, y eso pasa necesariamente porque el país tiene que mirar seriamente una atención privilegiada al área de educación. O sea, no puede ser que las áreas rurales, las áreas pobres de nuestro país todavía sigan siendo atendidos por un profesor multigrado que ve un poquito de educación inicial, un poquito de primaria y a veces secundaria. Entonces, no tiene sentido. Entonces, no hay una apuesta seria por el desarrollo infantil. Y por el otro lado, lo que es terrible, Carlos, que para poder garantizar un crecimiento, una educación con calidad para el 2021, tendríamos necesidad de tener 27.000 nuevos maestros especializados, y no hay instituciones que están invirtiendo, y el Estado no está tomando necesaria atención a este campo. Esto es lo de educación. El cuarto punto que nosotros reivindicamos fundamentalmente es una descentralización y focalización efectiva de los programas y proyectos para la infancia. Esto también ya algunos candidatos han comenzado a tomar en cuenta, porque hay cosas que no se pueden permitir. O sea, realmente, solamente para darte un ejemplo, y está en el blog que ustedes mismos promueven, Carlos, está vinculado a lo siguiente. O sea, ahí en la entrevista Javiera Bugatás tomó un ejemplo muy concreto. El programa ampliado nutricional, el presupuesto es 1.850 millones de soles, de los cuales más de
millones de soles es administrado en el nivel central, 680 para las regiones y un poco más de 35 millones para 1.200 municipios. Entonces, ahí ves, y realmente una descentralización efectiva significa que realmente estos programas tienen que tener una gestión desde la región y desde lo local para poder hacer la diferencia. Y yo creo que esta es una reivindicación que también hacemos y creo que es totalmente coherente porque también estamos analizando la cantidad de recursos que se han perdido, la duplicación de esfuerzos que se están dando y yo creo que hay ejemplos también que muestran que municipios pequeños o regiones ya están mostrando de que sí se pueden hacer cosas que pueden ser relevantes si es que apostamos por una descentralización. Y el último punto, Carlos, es como el que tú sabes, es evidentemente el tema de violencia contra la primera infancia. Es un tema que el Grupo Impulsor ha asumido y ha asumido no solamente en términos de visibilizar más efectivamente el tema de violencia contra la primera infancia, como también y fundamentalmente exigir no solo al Estado, nosotros todos somos parte del Estado, exigir una capacidad de respuesta real y concreta para este problema, que hay una cosa muy dispersa, muy difusa, muy volátil todavía. Entonces, es en resumen más o menos los puntos que ha discutido el Grupo Impulsor y esperamos hacer de esto un manifiesto público el día 10 de marzo, ¿no? Te voy a leer algunos comentarios que nos llegan del chat. Un comentario de Soledad Mendoza que dice: estamos a la expectativa sobre las propuestas en favor de la infancia y la adolescencia de los candidatos. Precisamente dentro de poco vamos a tener a Paul Neira y hemos entrevistado anteriormente en el programa anterior a representantes de Peruanos por el Cambio y del Frente Amplio, y en el próximo programa vamos a tener a otros representantes de los otros grupos para hablar de este tema, ¿no? Leo Rosalba Zúñiga dice: es importante que las propuestas en favor de los niños y niñas peruanas sean claras y realizables, no simples promesas de candidatos. Y Mónica Sáenz dice: con todo lo que se conoce sobre el desarrollo de los niños de 0 a 3 años, ¿por qué es tan difícil tomar acciones serias en favor de los niños? Algunas, pero después te leo algunas otras. Dice usted que tú no, por un lado, bueno, no hay propuestas serias. Esto tiene que ver justamente con los 5 puntos que hemos puesto. O sea, mire, no es nada nuevo. Estamos hablando concretamente sobre las cosas que son factibles, posibles y demostrables que se puede hacer. Entonces, en otras palabras, candidato que no incluya esto, no voten por él. Es una pérdida de tiempo. Candidato que no asuma con seriedad la necesidad de tener ver la infancia como parte de una política de Estado, una política integral de Estado, y asumir la responsabilidad de conducir. ¿Cómo es posible que en 5 años el presidente no se haya reunido con el Consejo Económico para decir: oiga, subió la anemia, 1.020.000 niños con anemia, 1 de cada 3 niños en el país están con anemia, y eso significa que están creciendo con una dificultad? Pero sin embargo tú encuentras en Corca, en el Cusco, Huamanguilla, en Ayacucho, en Mazán, en la selva, pequeños municipios que han reducido 30% la anemia con esfuerzos importantes de gestión y capacidad de gestión. Entonces, sí se puede, pues. Entonces, lo que estamos planteando a la colega, a la amiga que hizo el comentario, son cosas que son ineludibles, se tienen y deben hacer. Y hay dinero, hay recursos para hacer esto. Y estos recursos son los que han venido siendo administrados y que merecen una mejor gestión y una mejor descentralización, ¿no? Otros comentarios también del chat, dice de Agustín Mejía. Dice: los candidatos no se preocupan por el futuro y solo... A ver, un ratito. Agustín Mejía dice: los candidatos no se preocupan por el futuro y solo pretenden vivir en el presente su campaña. El gobierno está más interesado en eliminar candidatos que en el tema de la infancia. Después Juan Oslo dice: hay que felicitar al Grupo Impulsor por su perseverancia en darle voz a los niños del Perú. Entonces hay otro comentario de Julián Mora que dice: lo que vemos en el día a día de las campañas no son propuestas, son agresiones, insultos y desprestigiar al otro. No son todos, pero sí la mayoría. Y de las propuestas que, pregunta, ¿no? Pero sí, comentar un poco en ese, hay muchos comentarios en ese tono. Te leo otro de Carolina Ruiz, dice: importante la alerta que convoca inversión en la infancia, pero tendría más impacto si participaran los candidatos.
Si no participan, difícil que esta alerta tenga impacto. Va a ser un discurso más de expertos en el tema, pero que no influye directamente en los candidatos. Otra de Tom Hardy dice: ojalá pudieran entrevistar a los candidatos para que el grupo de ustedes pueda hacerle preguntas referentes a la infancia. Entrevistas en vivo y no grabadas, como sucede con el señor Mariate y la señora Delta en Sin Medias Tintas. Saludos desde Miraflores. Y leo un último comentario de Carolina Ruiz. Dice: otro problema es que a los medios no les interesa la infancia. Prefieren abordar otros temas de las propuestas electorales. Si inversión en la infancia no se reúne directamente con los candidatos, no habrá impacto sobre un discurso más. Efectivamente, antes que en el programa precisamente estamos entrevistando y en vivo, no grabadas, a los distintos candidatos, ¿no? Candidatos al Congreso, expertos de los distintos grupos políticos para hablar sobre el tema de la infancia. Como decía, en el programa de la semana anterior entrevistamos a un representante de Peruanos por el Cambio y también un representante y candidato al Congreso de Fuerza Popular, del Frente Amplio en la semana pasada, que hablaron sobre su propuesta en el tema de infancia. En el día de hoy tenemos, luego del corte, en la segunda parte del programa, una entrevista a un representante, en este caso Paul Neira, de Fuerza Popular, y son entrevistas en vivo. Un poco, ¿cuáles de estos comentarios que hay? Esto refleja este descrédito, esta desilusión, decepción con todos los candidatos, ¿no? Refleja, y nos solidarizamos, Carolina, y nosotros nos solidarizamos con ustedes. Yo creo que el Grupo Impulsor está en esa perspectiva. Estamos en esta línea. Y lo que estamos diciendo concretamente en todo este proceso es lo siguiente: basta ya. Y cuando decimos basta ya es por esto que estamos poniendo, estos 5 puntos. No es que vamos a hacer la alerta ciudadana y ahí quedamos haciendo los puntos. Los puntos de la alerta ciudadana es para advertir que la iniciativa ciudadana de inversión en la infancia, de la cual ustedes son parte, formaliza estos 5 puntos como puntos de reivindicación para ser contemplados por cualquiera que quiera ser presidente o presidenta de este país, porque esto es un derecho que como ciudadanía nosotros tenemos para exigir, no solamente en la observancia, como en el cumplimiento de estos compromisos. Presupuesto hay, capacidad hay, y hay técnicamente demostrado que es factible alcanzar estos documentos. Eso por un lado. Pero Carolina, tu punto creo que es bien importante. Nosotros no nos vamos a quedar en la alerta. Lo que no hemos querido es entrar al circo mediático, al circo electoral, donde todo el mundo habla de cualquier cosa, menos de las cosas centrales que tiene el país. Y una de estas cosas es la infancia. En ese contexto te anuncio desde ya que después de esta alerta ciudadana y teniendo estos 5 puntos, que son los 5 puntos que van a ser reivindicados o asumidos por todas las organizaciones sociales que forman parte de inversión en infancia, y se va a invitar públicamente a los candidatos, jefes de planes de gobierno, todo el mundo a estar con nosotros el día 10 de marzo. En mayo, en la segunda vuelta electoral, el Grupo Impulsor va a promover un debate entre los 2 candidatos que pasen a la segunda vuelta. Es ahí que queremos compromiso en mano, compromiso firmado para hacer realmente de esto una realidad. Y tercero, después de esta segunda vuelta, Carlos, el 15 y 16 de septiembre está confirmado el 4º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia, donde evaluaremos conjuntamente con las organizaciones y supuestamente con el nuevo gobierno dónde estamos, qué se ha hecho y qué falta por hacer para el cumplimiento del Pacto por la Infancia. Y ahí el asumir un compromiso nacional, digamos, de priorizar los temas de primera infancia. Sí, con gobernadores, alcaldes, sociedad y todas las entidades que nos permitan pues llevar adelante. Esto es parte de un proceso, y recuerde, somos muy pequeños, todavía estamos en esta situación. Como dice Gastón Garatea, o sea, tercamente estamos insistiendo en este tema y pensamos pues que realmente con el apoyo y la voluntad de muchas organizaciones y personas que se están aunando a este proceso, vamos a lograr impactos impresionantes. Es lo que les puedo decir, y acompáñennos este 10 de marzo, ¿no? Que vamos a transmitir en directo para que el país pueda participar y opinar también. Porque esta elección es un poco un espacio de exigibilidad ciudadana tanto a los candidatos, al gobierno, y de creación de conciencia en la propia población, ¿no? Sí, así es. Entonces yo creo que este es un poco el tema central que vamos a tener, y no para atender un poco las consultas que nos están haciendo y pedirles que visiten el blog de información. Y sobre todo, Carlos, algo que es muy importante, por favor visiten el infobarómetro de la primera infancia.
En el Infobarómetro de la primera infancia usted tiene de su región, de su ciudad, cuántos niños están en la escuela, cuántos niños están con desnutrición, cuántos niños están analfabetos, quién gastó el dinero y quién no gastó. Entonces yo creo que si alguien quiere ser, si alguien le viene con una promesa, besando niños y tal cosa, pregúntenle, ¿por qué en Puno, señor candidato, o qué va a hacer cuando 80% de los niños menores de 3 años tienen anemia? Claro, es un, digamos, o sea, utilicen esta información como un derecho ciudadano a exigir que no lo sigan también no solo a los engañando. candidatos a la presidencia, sino en cada región a sus candidatos al Congreso, ¿no? Así es. Bien, nosotros ahora vamos a un corte y regresamos con el programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, seguimos ahí conversando con Salvador Herencia de Inversión en la Infancia sobre este tema, porque hemos hablado de la alerta ciudadana, esta exigibilidad a los candidatos a la presidencia, al Congreso, esta necesidad también de que la población le exija a sus candidatos y digamos y tome en cuenta de qué candidatos están asumiendo estos temas o no para digamos a la hora de tomar una decisión de quién votar. Pero ¿cuál es, digamos, a pesar digamos de lo que se hace o no se hace, hay una serie de experiencias, de buenas experiencias en el país, muchas veces alcaldes incluso contra todo, teniendo todo en contra, hacen algunas cosas, logran hacer algunas cosas a favor de la infancia, ¿no? ¿Pueden contarnos cuáles son estas experiencias exitosas, buenas experiencias que han habido y cómo ahí se ve que sí hay algunas autoridades locales que sí, digamos, se interesan en este tema? Mira, Carlos, yo creo que para sorpresa, durante toda esta programación que tenemos en Inversión en la Infancia, hemos estado exhibiendo ejemplos de gestión de buenas prácticas por la infancia. Hay un Perú que está trabajando. Y yo les digo, por ejemplo, que el 3 y 4 de marzo, conjuntamente con el gobierno regional de Piura, se va a hacer un encuentro sobre gobernabilidad social y política, gestión por la infancia, y vamos a encontrarnos con una respuesta importantísima. Van a participar el Sistema Regional de la Primera Infancia, que es el gobierno de Piura, que tiene en este momento una red de 48 municipios que están trabajando en este momento por la infancia y que están articulados y que están logrando impacto. Segundo, va a estar el alcalde de Mazán, va a estar el alcalde de Indiana, va a estar el gobierno regional de Ucayali, va a estar la mancomunidad de los Andes, van a estar como más o menos 14 alcaldes que van a decir, yo hice esto, he logrado esto. O sea, cuando hay gestión, compromiso y voluntad, creo que los cambios vienen y se pueden lograr. Entonces, creo que sí hay experiencias muy concretas y si tú tienes tiempo, vamos a ver lo que dice rápidamente. Sí, vamos a ver entonces un video que es sobre una experiencia desde el municipio de Jorca, en Cusco, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el caso de Jorca es una cosa muy interesante, que es un alcalde que realmente tomó para darles un poco el contexto, es un alcalde que el municipio de Jorca queda a más o menos 1h30 del Cusco. El municipio de Jorca decidió, frente a todos estos problemas
de la, de la interconexión, gobernabilidad, relaciones con la región, con el nivel central, programas, decidió apostar en algo que para nosotros es algo increíble: apostar seguridad alimentaria y nutricional desde la infancia, generando producción desde la familia para garantizar, primero, la alimentación, combatir la anemia y desnutrición, y segundo, autofinanciar sus propios programas sociales y encima generar recursos para la comunidad. Veamos lo que nos dice el alcalde. Veamos entonces este video con lo que dice el alcalde de Jorge en Cusco. Bien, ese fue el reportaje entonces al alcalde de Jorge, localidad de Cusco, en el que habla pues, sobre su experiencia en el trabajo desde la municipalidad con la primera infancia para mejorar un poco la situación de los niños de esta localidad. Bueno, Salvador, gracias por tu participación en el programa. Gracias a ustedes, solamente recordarles este compromiso, 10 de marzo, la alerta ciudadana, y yo creo que lo que inspira a David Quispe, el alcalde de Corca, es lo que inspira a cientos de otros gestores locales que están haciendo la diferencia. Hay un Perú que vive y que está haciendo las cosas y el país tiene que ir al encuentro de esto, y lo que estamos reivindicando no es nada del otro mundo, es algo que es un derecho con exigibilidad, pero esta vez con ciudadanía detrás, ¿no? Bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con la entrevista a Paul Neira. Él es representante, candidato al Congreso de Fuerza Popular, con quien vamos a hablar sobre cuáles son en concreto sus propuestas de políticas para la primera infancia en temas como educación inicial, combate de nutrición y anemia infantil y otros temas. Entonces vamos a un corte y regresamos con la entrevista a Paul Neira de Fuerza Popular.
La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bien, estamos ahora con Paul Negre, que es candidato al Congreso de Fuerza Popular, un poco para conversar sobre las propuestas de esta agrupación política respecto a los temas de primera infancia. Buenas tardes, Paul. Revisando un poco cuáles son las propuestas de Fuerza Popular respecto a políticas públicas para la primera infancia, ¿no? Un tema central, empecemos por un tema central que es el tema de desnutrición y anemia infantil, ¿no? Que tiene que ver con todo el desarrollo integral de los niños, que influye el tema de educación, todo el desarrollo del niño es un tema clave, desnutrición y anemia infantil, y donde en el Perú tenemos ahora más de 1 millón de niños con anemia y más de 400.000 con desnutrición. ¿Cuál es ahí la propuesta de Fuerza Popular en este tema? ¿Qué metas se proponen? ¿Qué acciones concretas proponen? Porque si revisamos el plan de gobierno, hay una mención bastante general al tema, en la que se limita a decir como objetivo reducir en forma acelerada y sostenida la desnutrición crónica y la anemia infantil. Pero sin poner metas, no se habla de esa reducción a cuánto, cuál es la meta que se pone, y tampoco se dice cómo se va a reducir en forma acelerada y sostenida, ¿no? Así es. Sí, te agradezco por la pregunta. Nosotros entendemos que el trabajo de la primera infancia es un trabajo que es básicamente intersectorial. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es que el Estado peruano ha estado gastando mucho dinero en los últimos años con los distintos programas, pero no estamos encontrando los resultados que deberían darse respecto a la relación entre cantidad de recursos destinados versus los resultados. Si hacemos una suma sencilla de 3 programas que están dentro del universo de la primera infancia, tenemos Cunamás, tenemos Caliwarma, y tenemos todo el gasto que se hace desde el Ministerio de Educación para el rango etario entre los 3 y los 5 años. Si nosotros sumamos la cantidad de dinero que se está gastando, la cantidad de recursos que está destinando el país y el presupuesto de la República en estos temas, estamos hablando de cerca de 2.400 millones de soles. Son cerca de 1.270 millones de soles en el programa Caliwarma, cerca de 340 en el programa Cunamás. ¿Y usted propone aumentar ese presupuesto? Nosotros creemos que tendría que haber una acción doble. Por un lado, tiene que haber un trabajo de revisión de los recursos, de cómo se están orientando. ¿Cuánto de ese dinero realmente está llegando al niño? Porque si hacemos el ejercicio de cuánto porcentaje del sol que destinamos al niño llega realmente y cuánto se queda en la cadena, es una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo. Ese nivel de detalle, de respuesta que nosotros creemos que podemos encontrar va a suceder cuando se abran los libros de los ministerios, en este caso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el caso del Ministerio de Educación, para poder tener un diagnóstico mucho más claro y más certero de cómo es que se está trabajando. Pero lo que es verdad es que hoy en día, dedicado a la primera infancia,
tenemos muchísimos recursos. Para que te hagas una idea, nunca en la historia del Perú se había gastado tanto dinero en infraestructura como se gasta el día de hoy. Son 2.000 millones de soles. Sumando todos los programas sociales orientados a la primera infancia, tenemos 2.400 millones de soles. Tenemos 400 millones de soles más. Y el resultado que tenemos es, punto 1, lo has mencionado tú, desnutrición, malnutrición, digamos. La anemia infantil está creciendo, sobre todo en zonas rurales. La atención de los niños en edad escolar, tenemos cerca de 300.000 niños que no atendemos. Y dentro de ese grupo además tenemos un gran grupo de niños a los cuales no le llega el Estado peruano para atenderlos. Y ahora, pero ahí, ¿qué proponen ustedes? Porque como decía, pero no proponen metas de reducción. En el plan de gobierno no se pone una meta. Si tú logras ver, si tú has revisado... ¿Y cuáles son las políticas concretas que pues, señalan que está fallando? Entonces, ¿qué políticas así sí concretamente proponen ustedes? A ver, vamos a separar el ámbito, digamos, más por el tema educativo que por el tema más de la nutrición, del cuidado del niño, digamos, antes de que entre al sector de educación. Primero entramos a esta primera parte, ¿no? Entonces, respecto a eso, nosotros entendemos que lo que está sucediendo es que la acción del Estado respecto a la primera infancia está disgregada, es un conjunto de islotes que no están articulados entre sí. Ya se ha aprobado en este gobierno y en el anterior que los consejos interministeriales para atender la primera infancia no están funcionando por los resultados que estamos viendo. Es mejorar la articulación, que es un poco lo que... Mejorar la articulación, mejorar la articulación, pero además tener una cabeza visible, con capacidad política y con capacidad de voz al más alto nivel como el presidente. Una cabeza visible para los temas de primera infancia. Así es. Esa es la primera cosa. Pero claro, para poder darle fuerza a esta persona y a su equipo, para que oriente y ordene la política de todo el país, que está ahora dividida en distintos ministerios, porque no solo interviene MIDIS y el Ministerio de Educación, sino también está Registro Nacional de Identidad, está el tema de justicia. Vamos a darle efectivamente a esta, yo le he puesto como apodo, digamos, es un SAR, así como el SAR antidrogas en Estados Unidos, con mucha capacidad que pueda hablarle directamente al presidente, al más alto nivel del Ejecutivo, para que las líneas de decisión se organicen y se ordenen. Esa es una primera cosa. La segunda es creemos de que efectivamente hay un doble trabajo a nivel de los recursos asignados. Uno primero tiene que ver con el tema de ver la eficiencia del gasto, porque no es poco dinero el que estamos invirtiendo a ese nivel, pero también una vez teniendo claro esto, aumentar el gasto para hacerlo más eficiente. O sea, hay un tema de gestión y de ingeniería. ¿Y tienen idea en cuánto debe aumentarse el Nosotros creemos que tenemos que bajar a... Hoy en día estamos cerca de 18, 19 en tema de anemia, en tema de desnutrición, lo has mencionado tú. Ahí la desnutrición, en porcentaje, bueno, tenemos desnutrición, ahora estamos en 14% a nivel nacional y la anemia está más bien alrededor de 35% en niños menores de 5 años. Nosotros creemos de que ¿no? En los próximos 5 años tenemos que tener la meta, y como tú has podido ver, en el plan de gobierno no se plantean metas. Ahí hay un vacío, porque no hay metas, porque ¿no? Pues si no hay un objetivo claro, entonces... La razón es bien sencilla, porque al no conocer el estado real de la situación y el manejo de los recursos, sería poco responsable por parte nuestra plantear una meta, porque no sabemos efectivamente cuánto de ese dinero de los 2.500 millones de soles que tenemos asignado a este rango etario. Bueno, el otro problema es que sin metas también no hay, entonces si un gobierno no se plantea metas, objetivos con fechas, no hay una posibilidad de, digamos, de una rendición, no hay una rendición de cuentas a la ciudadanía, a ver si se cumplen sus objetivos o no. Por eso es que este plan plantea en ciertos casos donde se tiene que tener este tipo de información, que es como un motor a dos tiempos. El primero es establecer las líneas generales y la visión que está puesta en ese plan. Cuando se abra el proceso de las comisiones para abrir y conocer el estado de la situación, es que se van a plantear las metas. Yo te podría decir sin ningún problema que en ambos casos el mínimo aceptable en el lapso de 3 o 4 años para hacerlo sostenible y no simplemente mover la aguja y quedarse así y tener ese indicador, en los próximos 3 o 4 años nosotros hemos reducido en 50 o 60% cualquiera de las cifras que tú has mencionado. O sea, tenemos que reducir enormemente. La meta esta que plantea el Grupo de Impulsión Universal de la Infancia de tener como objetivo anemia de desnutrición cero como meta al 2021. Nosotros creemos de que como va a estar la economía en los próximos 3 años con un proceso de recuperación, creemos que en esta primera etapa tiene que haber un proceso de eficiencia interna y llegar con más poder y capacidad de cambio
a los niños y calculamos que entre 60 y 65% de la reducción es factible al año 2020, para volver a revisar las cifras y sentar las bases sostenibles para que en el lapso del 2021-2022 podamos llegar efectivamente a una casi reducción y desaparición de estos problemas. Ahora, sí. En el caso, digamos, cuando se hacen propuestas de un gobierno, cuando se trata de candidatos o de agrupaciones que ya han gobernado en el pasado, entonces un poco siempre, digamos, cruzar las propuestas a futuro con lo que se hizo anteriormente cuando estuvieron en el gobierno, ¿no? Y sobre ese tema, en estos casos de nutrición, por ejemplo, la anemia, el gobierno fujimorista del 2000 la dejó en niveles bastante altos, ¿no? Con la nutrición cerca de 30%, la anemia, que ahora está alrededor del 30%, estaba más o menos alrededor por encima del 50%, ¿no? Digamos, no se avanzó mucho en esa década, por un lado. Entonces, ¿qué autocrítica? O sea, ¿qué harían de diferente en ese sentido, no? Mira, digamos, cuando alguien que escuche, pero cuando estuvieron en el gobierno no avanzaron mucho en este tema, no hubo esa política articulada, no hubo nada de eso, ¿no? Exactamente, pero además también has de reconocer que en los últimos 15 años hemos aprendido un montón de cosas. Que en la década de los 90 nosotros salíamos de una crisis muy compleja y había un Estado que en realidad necesitaba una serie de inversión, una serie de atención a una serie de niveles que de alguna manera todo el camino aprendido desde 2000 al 2015 nos da una serie de señales y de rutas de cuáles son las formas más efectivas de poder atender este problema. Nos sorprende particularmente que en los últimos 5 años se haya aumentado tanto el nivel de recursos destinados a esto y no estemos moviendo la aguja. Entonces creemos que tenemos que hacer una revisión de todas estas prácticas que nos ayuden a todo lo que ya se conoce respecto a este tema y que es más bien de los años 2000, poder aplicarlo. Todo esto de políticas para primera infancia, combate, desnutrición, anemia, educación social, nada de eso fue una prioridad en el gobierno fujimorista de los 90, ¿no? Se firmaron una serie de acuerdos internacionales que han dado la base y la fuente. Claro, un marco, pero digamos en políticas públicas concretas, no fueron la prioridad de los presupuestos, en las políticas públicas concretas, ¿no? Bueno, efectivamente, este es un proceso acumulativo de aprendizaje. Ese es un tema importante y además uno de los procesos que se tienen que respetar en la ejecución de políticas públicas, el diseño e implementación de políticas públicas, tiene que ver con un proceso acumulativo. Por eso es que yo lo que planteo respecto a lo que viene es justamente recoger todas aquellas prácticas que efectivamente sí tienen un nivel de incidencia importante y replicarlos y hacerlos escalables. Ahora, respecto a recoger estas prácticas, usted dice que en estos 15 años se han aprendido. Así es. ¿Qué han aprendido respecto, por ejemplo, a lo que se hizo en los años 90? Porque si algo se ha cuestionado también en las políticas sociales fue el clientelismo, ¿no? Digamos, un clientelismo que muchos analistas dicen que ahora está rindiendo frutos electoralmente, pero ese clientelismo respecto a este tipo de políticas sociales fue lo que se criticó. ¿Cuál es ahí la respuesta a esa crítica y qué han aprendido? Usted dice que se han aprendido en ese tema. Porque en la orientación de estas políticas sociales, el régimen federal tuvo una orientación bastante clientelista, ¿no? Mira, yo no me atrevería a decirlo, eso es verlo desde un punto de vista que efectivamente toda realidad tiene distintos ángulos, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con personas que el día de hoy me dicen, me pasó el día de ayer que estaba subiéndome al metro, a la línea 1 del metro para irme a San Juan del Lurigancho, y uno de los guardias de seguridad me dice, yo soy de Caballococha, que queda en la selva. Y yo me acordaba de Caballococha porque fue uno de los episodios en los cuales hemos tenido una relación que ya no, una relación no pacífica, además con el Ecuador, y me dijo, el presidente Fujimori fue el único presidente que llevaba a mi pueblo, se construyó una escuela que todavía existe, se construyó una posta que todavía existe. Todo eso es real, todo eso es verdad, pero eso estuvo enmarcado dentro de un clientelismo político. De acuerdo, pero ese es un ángulo, porque también es cierto de que ese pueblo en Caballococha que queda en frontera no tenía ningún servicio del Estado. Muchas veces el clientelismo es un clientelismo que termina favoreciendo una población, es cierto, pero no deja de ser clientelista por eso. A partir de eso es que nosotros planteamos ahora una visión técnica de cómo enfrentar este problema y que además suma la experiencia de los últimos 15 años que hemos aprendido este tema. Adicionalmente a eso, nosotros hemos declarado una y otra vez que ningún programa social va a ser retirado. Es más, reconocemos efectivamente que muchos de los programas sociales que han venido acumulándose desde el gobierno del presidente García o la actual administración del presidente Humala se van a mantener, pero tienen que mejorarse, porque la preocupación justamente es esa. Estamos destinando mucho recurso, pero no estamos viendo que la aguja se mueve.
Ahora, eso ya, yo iba antes de pasar corte, lo del clientelismo, recordando ese clientelismo de los 90, iba porque distintos analistas sobre el programa social han dicho que uno de los grandes riesgos de las políticas sociales es el clientelismo, ¿no? Y se habla que un riesgo es que justamente ahora, digamos, cuando hay mucha inversión en políticas sociales, si esto es absorbido por un gobierno, un criterio clientelista, eso termina desvirtuando esta política, tergiversando. Sí. Entonces, recordando ese clientelismo tan extendido de los 90, entonces, hay mucha presión respecto a que eso se pueda repetir. Nosotros estamos muy conscientes de que los programas sociales son una necesidad en una sociedad como la nuestra. No vamos a cejar en el esfuerzo ni vamos a reducir presupuesto respecto a los programas sociales. Lo que sí nos compete a nosotros como responsabilidad de ser gobierno es justamente trabajar porque cada sol que se invierte por parte del presupuesto público, el mayor porcentaje posible llegue al beneficiario final. Y cuidando evidentemente con los patrones y las formas como se están trabajando el día de hoy, que entendemos que no hay clientelismo por ese lado. Claro, es justamente, se dice que ahora, frente a una serie de críticas que se pueden hacer al gobierno, distintos analistas destacan en señalar que por lo menos los programas sociales no se están utilizando en forma clientelista, no hay un clientelismo. Entonces señalan, pero hay el riesgo de que vuelva ese clientelismo del pasado. No, y señalan como modelo, como patrón de ese clientelismo de los 90. Las condiciones del Ministerio de Finanzas, las condiciones de los ministerios y la estructura, el ROF, la LOPE, de muchos de ellos, ya no permiten que eso suceda. Entonces, bajo el marco de institucionalidad que hoy día existe, bajo el respeto que nosotros estamos declarando consistentemente a lo largo del tiempo, particularmente los últimos 5 años, en que surge el Partido Fuerza Popular, nosotros estamos planteando efectivamente el respeto a la institucionalidad, la necesidad de fortalecerla. Entonces, en ese marco es imposible que se vuelva a eso que tú mencionas de los analistas, ¿no? Además que técnicamente hay un equipo de gente que está trabajando y que tiene mucha responsabilidad y mucho cuidado de ahora decir, yo no te puedo plantear una meta porque realmente no sé si las cifras que se están declarando son las correctas o no, si es que los recursos se están orientando adecuadamente o no, o si es que hay mucho gasto corriente que está cooptando el recurso que debería ir al beneficiario. Antes de yo saber, antes de yo poder lanzarme a decir algo, tengo que hacer una suerte de arqueología a ese nivel para poder plantear una meta que sea adecuada y consistente con el recurso y con la posibilidad de hacerlo. Ahora, dejo una pregunta, vamos a corte, pero antes te dejo la pregunta respecto, para terminar con esto del clientelismo y estos riesgos, que es algo que preocupa a muchos analistas, a muchos especialistas en estos temas de inversión social, ¿no? Quería preguntar si, digamos, en el análisis que hacen y no autocrítico, un poco asumiendo, como uno dice siempre, cuando entra en una agrupación, asume los activos y pasivos. Así es. ¿Cómo crees que, digamos, las políticas de los 90, ese enfoque clientelista de los 90 pudo haber afectado, digamos, la consolidación de políticas públicas reales para temas de infancia y para mejorar más, para haber avanzado más en los temas, ¿no? En los temas de infancia? Si vamos a un corte y dejamos la respuesta para después del corte, perfecto. Y entramos también después de eso a hablar un poco de educación. Sí, que es la parte que nos falta. Sí, exactamente. En la segunda parte había dejado la educación, para hablar de educación inicial y varias preguntas también que tenemos de la gente que nos está viendo, ¿no? Entonces, vamos a un corte y regresamos con Paul Neira de Fuerza Popular. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia.
Bien, bueno, habíamos hablado en el bloque anterior un poco de las políticas sociales, políticas para la infancia y el riesgo y el problema que significa el clientelismo en esas políticas. Yo te había dejado la pregunta antes del corte de cómo crees que el clientelismo extendido de los 90 afectó las políticas públicas, en general las políticas sociales y específicamente las políticas públicas para la infancia. ¿En qué tanto fue, digamos, un obstáculo para que no se haya avanzado más? Mira, yo creo que hay dos factores respecto a este tema. El primero es que durante los 90, en las distintas discusiones de la ONU y del sistema de Naciones Unidas, se viene generando esta conciencia a nivel global de la importancia de la primera infancia. Incluso hay una serie de investigaciones que con mayor nivel de especificidad y complejidad que comienzan a mostrar efectivamente la importancia de la primera infancia. Nosotros, a nivel global me refiero, hemos ido como humanidad tomando conciencia de la importancia de esto. Entonces, eso sucede a lo largo de los 90 y como mencioné antes, digamos, hubo una serie de elementos que se tuvieron que atender en su momento que llevaron a que probablemente, porque digo probablemente porque no tengo la certeza específica, como para darte una cifra específica o un análisis respecto a eso, hayan afectado este proceso. Más el tema que tú llamas clientelismo y que lo ha dicho múltiples veces la líder del partido Fuerza Popular, que no es el mismo partido de los años 90, que cualquier error que haya tergiversado alguna acción de política no se va a cometer de ser gobierno Fuerza Popular. Entonces, el efecto que puede haber tenido sobre la implementación de una lucha a este nivel, creo que tiene un elemento adicional de esta suerte de ampliación de conciencia de la importancia de la primera infancia como proyecto. Yo, para darte un ejemplo, en el año 2004, y aquí te hablo con cifras específicas, ¿no? El presupuesto de la República, dentro del presupuesto de la República, dentro del sector de educación, el 2004, la cantidad de dinero que el Estado peruano destinaba, 2004, estoy hablando en las postrimerías del gobierno de Toledo, destinaba a educación inicial, era 4 millones de soles. Entonces, esta conciencia de la primera infancia y de la importancia que ella tiene, digamos, es una cosa que ha ido creciendo y que hoy en día, gracias a programas como este, a la inversión para la primera infancia como iniciativas ciudadanas, están generando, creo que, el momentum para efectivamente trabajar las cosas como debe ser. Y viene efectivamente el compromiso de Fuerza Popular, de la líder de Fuerza Popular, que es Keiko Fujimori, para justamente que no suceda errores que sucedieron en el pasado. Quiero leer un comentario que nos llegan de quienes nos escriben, ¿no? Por ejemplo, Vilhelmina Arrutia dice: muchos investigadores han señalado que no es falta de presupuesto el poder atender el problema de salud y educación. Solo falta claridad y profesionales que puedan hacer posible considerar al niño en su problemática de salud y educación. Debe ser cero anemia y desnutrición. ¿Coincide con esto de que el problema no es... Tú decías que ustedes van a analizar la distribución de presupuesto y eventualmente ahí determinar un incremento de recursos? ¿O coincide en que el problema central en este momento, antes que de recursos, es de gestión? Sí, mira, a ver, para ordenar, porque yo creo que hay dos planos aquí. La primera es... Yo concuerdo con... ¿Cómo se llama la persona que ha hecho la pregunta? Perdón. Vilhelmina Arrutia. Ah, sí, con la amiga que está escribiendo por el Twitter. Nosotros tenemos una visión clara y a esa visión hay acompañado una voluntad política muy clara de orientar todo el trabajo hacia la primera infancia. Si tú revisas el programa de Fuerza Popular, hay muchas menciones al tema de la primera infancia, tanto en el sector del desarrollo del talento como en el sector de educación, como el sector de deporte, porque hay una conexión que nosotros hemos identificado como una política de Estado que tiene que darse en la primera infancia. Y en múltiples reuniones en las cuales yo he estado, porque yo soy parte del equipo técnico que ve tema de talento, deporte, educación, Keiko Fujimori ha sido enfática en decir: nosotros vamos a tener una política de Estado respecto a la primera infancia. Entonces, primero se está asegurando, por un lado, la visión de la necesidad de la articulación, pero por otro lado, el soporte de la voluntad política para poder conseguir los resultados y comprarse los pleitos que sean necesarios para lograr las metas que se establezcan. Ahora, menciona ella de técnicos y personas. Yo creo que hay ahorita un grupo de jóvenes que han
sido formados en los últimos 5 o 6 años, tanto en la administración pública como en una serie de organizaciones de la sociedad civil, a los cuales existe como que un grupo de personas a los cuales poder coger para justamente enfrentar esta cruzada, digamos, ¿no? Ahora, hay un comentario de Ricardo Fernández que dice: infelizmente al partido Fuerza Popular lo condena a su pasado fujimorista. Brian Fernández se está pensando con escribir refiriendo a temas que tienen que ver con democracia, autoritarismo, derechos humanos, corrupción, etcétera, y otras cosas, ¿no? Respecto a eso... Ahora, y también, pero acá estamos hablando de que sobre los temas seguramente con lo que daría para otra opinión. Para un programa entero hablar, ¿no? Sobre Sí. sobre todo eso que significó el pasado fujimorista. Pero respecto a estos temas también, el comentario de Ricardo Fernández, esto de las políticas, programas, ¿no? Ese pasado, cómo se vincula, cómo lo condena o no condena, cuál es el peso de ese pasado respecto a las políticas sociales ahora, ¿no? Pero un dato solamente en pobreza, por ejemplo, ¿no? Para no tocar estos temas. En pobreza ese pasado indica que durante la década fujimorista la pobreza casi se mantuvo, se redujo muy poco, se mantuvo por encima del 50%, ¿no? El 90 estaba por encima del 50%, entre 50 y 60%, y cuando Fujimori abandonó el gobierno, seguía por encima del 50%. Fue casi no se movió mucho, ¿no? Fuertísima, digamos, la reducción de la pobreza en realidad ha empezado a partir de la última década, ¿no? Un poquito más, ¿no? Claro, pero hay... Pobreza, que es un poco el marco que nos engloba Sí, todos estos problemas sí. de nutrición, de anemia, de Así falta de es. acceso a educación, Sí. etcétera, ¿no? Mira, yo respecto a eso creo que es necesario hablar en contexto, porque toda la situación histórica es importante recordarla. El Perú era un país quebrado al inicio de los 90, pero no era un país quebrado no solo económicamente, sino que había pasado una década entera, una década que se nos perdió en la historia. Hay muchos historiadores que coinciden que efectivamente es la década negra de América Latina y particularmente en el Perú por la hiperinflación, por todos los problemas que hubo. Entonces la 90 fue una década negra por otro sentido. La también, ¿no? recuperación de eso tomó mucho tiempo. Y sobre todo en programas sociales, tú y yo sabemos de que un año no es el verano, o 2 o 3, tú lo que tienes que conseguir es consistencia. Entonces, toda la década de los 90, respecto a la situación económica, la situación de base, digamos, que se construyó, permitió que en la década del 2000, sobre todo la primera, se den las bases de crecimiento económico. Efectivamente hubo una suerte del superciclo de los metales, pero que todo eso ha ayudado a que efectivamente haya un avance, pero nada de eso hubiera sido posible eso puede ser discutible, la década ¿no? anterior Claro, eso puede se ser hubiera discutible, trabajado porque lo que se hay que trabajó. recordar que la década del 90 terminó y el 2000 el país en recesión, ¿no? Fue dejó el país en recesión y un incremento del desempleo. Por un efecto no es que dejó el país creciendo económicamente, ¿no? Una ¿no? crisis mundial. Porque hubo una crisis mundial en el 98. Hubo una Si crisis mal no mundial recuerdo. menos grave de la que hay ahora incluso, ¿no? Fue menos grave que la del 2008. Claro, y que la crisis que ahora está impactando en América Latina, ¿no? Definitivamente. Pero, digamos, la estructura económica es distinta. Eso Ahora, sí tienes que estar de acuerdo. Porque el tiempo nos gana para no enmarcar ese tema económico y entrar al tema de educación De antes, acuerdo. ¿no? Pero antes de entrar a educación quiero leerte una pregunta para no dejar de leer una más que está en el chat de Rosa Martí, que dice: ¿y la atención a los niños de 0 a 5 años cómo será? ¿La atención a las madres adolescentes serán tomadas en cuenta? Mira, una pregunta muy concreta, pero sí. O sea, una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que efectivamente, como mencioné, de esos 2.400 millones de soles que están en 3 programas, el tercero no es un programa, sino que es educación básica regular, el primer ciclo, que es de 3 a 5 años, solo 850 son educación. El resto están orientados casi exclusivamente al rango etario entre los 0 y los 5 años. Entonces, nuestra preocupación es justamente esa. Queremos entender qué es lo que está pasando, que estamos dando tanto recurso y no estamos moviendo la aguja. ¿Sería una prioridad los niños de 0 a 5 Es años? una prioridad fundamental. Es una prioridad fundamental, no solo del plan de gobierno, sino además, insistentemente, ha mencionado la líder del Partido Fuerza Popular, Keiko, que ese tiene que ser un trabajo desde el día 1. En eso hay un convencimiento político.
como te mencionaba antes, hay una voluntad política férrea respecto a trabajar en la primera infancia. Claro, dice la persona que pregunta de 0 a 5 años, pero tú sabes que la definición del Sistema de Naciones Unidas de primera infancia es de 0 a 7. Porque además entendemos que el talento natural de las personas y la riqueza que ellas tienen se construye muchísimo en este rango de edades, digamos. Entonces hay una preocupación particular y voluntad política para que eso se revierta de cara al futuro y sentar las bases, porque sentar las bases implica, y esa es una cosa que sí se ha trabajado mucho en el plan y a partir de las recomendaciones de Keiko, tiene que ver con el tema de sentar las bases para los próximos 15 años de la historia del Perú. Entonces hay una responsabilidad muy grande a ese nivel por parte de las personas que estamos trabajando como técnicos en el plan de gobierno y en el soporte técnico de las propuestas políticas de Fuerza Popular. Nos llega otro comentario de Eric Barrantes que dice: el tema de la infancia desde antes del colegio, antes de la educación, es lo que se debe tratar primero. Si no comenzamos por el inicio, es decir, la infancia, entonces ¿qué hacemos? Espero puedan estar en la agenda estos puntos claves en la infancia y en su campaña, ¿no? Señalando que, digamos, si para hablar de mejorar educación, etcétera, a todo nivel, el punto clave de inicio está en la primera infancia. ¿Concuerdan con eso? Concordamos completamente con eso, y no solo la evidencia lo dice, académica, científica, sino el sentido común, ¿no? Entonces hay mucho sentido común en el planteamiento nuestro, en el plan de gobierno, que tiene que ver con los temas, efectivamente, de cómo construir una base que permita de que las nuevas generaciones, de aquí a 15 años, efectivamente tengamos un conjunto de personas con capacidades desarrolladas, con habilidades generadas a partir de el concurso del Estado y de la sociedad para poder construir un futuro distinto. Para ese sentido común, efectivamente, lamentablemente es un sentido común que a veces ha estado ausente en varios gobiernos anteriores, donde muchas veces se apostó en la educación más a la educación primaria, etcétera, y se olvidó un poco la educación inicial, ¿no? Se ha pasado en gobiernos anteriores, incluyendo, por cierto, el gobierno fujimorista, se apostó a la educación primaria y no a la inicial, ¿no? Lo que pasa es que históricamente yo soy profesor de historia, o sea, profesor de colegio, y mi especialidad es historia y geografía, soy profesor de secundaria. Y una de las cosas que a mí más me interesaba es entender los grandes procesos a través de los cuales hemos ido construyendo lo que conocemos hoy en día como sistema educativo peruano. Entonces, como yo mencionaba hace unos instantes en la conversación, la conciencia de la importancia de la primera infancia es relativamente nueva. En ese momento, a finales... No había esa conciencia de que era la base. Hoy en día sí hay, a finales de los 80s y comienzos de los 90s, la discusión y la medición de la importancia de un sistema educativo se medía por cuántos estudiantes tenían en la educación primaria. No había una presión positiva a las naciones respecto a poner más chicos en la primera infancia. Entonces, efectivamente, sí hubo un énfasis en la primaria. Luego, hacia mediados de los 90 viene la discusión de la educación secundaria, que es un tema que todavía sigue intocado. No hemos encontrado una fórmula para tener una educación secundaria que realmente responda a un país como el nuestro, y todavía tenemos el mismo problema. Porque, claro, la actual administración plantea la jornada escolar completa, pero es un parche de aumentar horas, no es una construcción distinta de cómo tiene que ser el servicio educativo en la secundaria. Entonces, ahora que tenemos la conciencia de la primera infancia, viene la propuesta del Partido Fuerza Popular de hacer un énfasis tanto de política como de recursos, como de eficiencia en el gasto de primera infancia. ¿Cuál es en concreto la propuesta educativa para primera infancia? Hablan en el plan de gobierno de lograr una cobertura plena. Así es. En primera infancia, en los 5 años, ahora la cobertura está alrededor del 80%, un poquito más, 81%, ¿no? Se mueve entre 79 y 81, ese es el rango. Promedio, ustedes hablan de lograr una cobertura del 100%. Así es. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la inversión que necesita? ¿Existen los recursos para hacerlo? Eso por un lado, y por el otro lado el problema no es solo la cobertura, sino la calidad. Así es, efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a atender? Tú has mencionado primero el tema de la cobertura y segundo el tema de la calidad. Entro por el primero, el tema de la cobertura. Efectivamente, más o menos, grosso modo, cerca de 320.000, 330.000 niños en edad normativa para entrar a 3 años, o a 4 años, o 5 años, los estamos perdiendo. ¿Y por qué digo perdiendo? Porque ya la evaluación censal, que viene en el Perú del año 2007, nos ha probado que los niños que tienen al menos 2 años de educación inicial, o sea, preescolar, tienen mayor capacidad de rendimiento en los exámenes estandarizados, es decir, aprenden más. ¿De acuerdo? Entonces,
hay un elemento clave y fundamental que tiene que ver con la cobertura, de ampliar la cobertura, y no puede ser de que en el año 2016 un país que tiene cerca de 185.000 millones de soles de Producto Bruto Interno no tenga la capacidad de haber ampliado esa cobertura. ¿Cómo vamos a hacer el tema de la cobertura? Pasa por dos ángulos el primero es que cerca del 10%, 10,6% para ser más exactos, de la atención actual de los niños en el Perú pasa por PRONOIS. Y los PRONOIS fueron una respuesta que funcionó en los años 60 en Puno, y de ahí se hizo extensiva a todo el país, pero ya no podemos permitir de que una persona que no tiene formación de profesor de educación inicial, que sepa el proceso evolutivo y maduración fisiológica, psicológica, cognitiva del niño, dirige estos procesos. Entonces hay una primera deuda pendiente de cerca del 10% de la cobertura de los niños que están yendo a PRONOIS, que tiene que pasar de ser PRONOIS a ser un centro educativo inicial, con una infraestructura adecuada, con material adecuado, con condiciones adecuadas de alimentación, pero además particularmente con el tema de la profesora. Y ahí viene el tema de la calidad. Claro, pero todo eso implica transformar primero los PRONOI en centro de educación inicial y luego dar cobertura a ese otro 20% que ahora no la tiene. ¿Qué implica eso en términos, por ejemplo, de inversión? Mira, nosotros tenemos ciertos cálculos que nos permiten decir de que el presupuesto actual del sector de educación, específicamente para educación inicial, está en los 850, 860 millones de soles, siendo que ese es el PIM, o sea, el presupuesto modificado para marzo. Nosotros creemos, en primeros cálculos que estamos haciendo, que hacer una inyección en los 3 primeros años de gobierno de cerca de entre 400 y 500 millones de soles para atender la calidad, la reconversión de docentes, la generación la formación de más docentes de educación inicial para atender esa cobertura, para no cometer los mismos errores que hemos cometido antes, es una primera entrada, siendo que la infraestructura, el Programa Nacional de Inversión Educativa, el PRONIET, va a tener que tener una priorización en la inversión de infraestructura en primera infancia. Entonces, por un lado tenemos los recursos asegurados para la infraestructura, pero por otro lado hacer una inyección de recursos que permitan atender a los profesores, a los materiales y a los espacios. Ahí como se habla de propias cifras oficiales de un déficit de que faltan alrededor de 27.000 maestros especializados en educación inicial para lograr una cobertura plena. Ahora, ¿cómo hacer? ¿En 5 años se pueden tener esos 27.000 maestros? Ahí hay un tema que, gracias por no tocarlo, que es importante. Mira, si tú analizas los ratios promedios, evidentemente, de relación número de alumnos versus profesor por cada nivel de la educación básica regular, siendo inicial, primaria y secundaria, tú tienes que el ratio de de estudiantes por profesor en la educación inicial es de 26 alumnos por cada profesor. En primaria, en promedio, es de 8 alumnos por cada profesor. Y en secundaria estamos entre 16 o 17 alumnos por profesor. Entonces el mundo al revés. ¿Por qué? Porque donde más tiene que haber, donde menos estudiantes por profesor deben haber es en la educación inicial. Entonces nosotros estamos planteando una estrategia de reconversión de profesores que ya tienen experiencia de primero o segundo grado de primaria, ofrecerles un espacio de formación muy altamente calificado para reconvertirlos a profesores de educación inicial para atender esa cobertura. Entonces ganamos la experiencia que ellos tienen, porque ya la han acumulado, y los pasamos a ser profesores. Ahí vamos a nosotros cubrir una cantidad que debe ser cerca del 60% del vacío que tenemos para atender. Pero claro, como este proceso no va a ser desde el día 1 que vamos a hacer aparecer colegios de la nada, a lo largo del tiempo vamos a ir midiendo los indicadores para ver cómo hacer mayores incentivos que hagan de que haya mayor cantidad de profesores de educación inicial. Una nota más. Tiene que ver con las auxiliares. Parte de la estructura de funcionamiento de educación inicial tiene que basarse mucho trabajo en auxiliares técnicos de educación inicial, que no son profesores. Entonces ahí también nosotros tenemos todo un programa de incentivos a hombres o mujeres que quieran ser técnicos de educación inicial, que entren a trabajar junto con los profesores reconvertidos, para así reducir en primer lugar el ratio que mencionaba de 26 estudiantes por cada profesor,
Y junto con la estrategia que va avanzando año por año de cobertura y de materiales y de generación de un clima alrededor de la escuela, te ayudan a atender eso de ahí. Esa estrategia tiene mucho anclaje en áreas urbanas y semi-urbanas, porque acuérdate que la matrícula en el Perú, el 80% de los estudiantes, de los 6,5 millones de estudiantes que estudian en la educación pública, el 80% está en ciudades. Entonces hay mucha desatención a ese nivel que tiene que ser corregida. Y para terminar ya, respecto a la calidad, sus nuevos profesores, pero la calidad sigue siendo, digamos, en muchos sectores, en la educación pública, en la educación social, en muchos sectores bajos, especialmente en zonas rurales, y hay grandes brechas de calidad en la educación social. ¿Qué proponen para cerrar esas brechas que afectan especialmente al sector rural, pero también a sectores urbanos marginales? Hay una gran brecha. ¿Qué hacer frente a eso? Sectores rurales donde muchas escuelas son unidocentes, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, a ver, respecto a ese tema, nosotros tenemos una reflexión y una serie de medidas que queremos tomar. En primer lugar, la calidad es un concepto polisémico, digamos, ¿no? Depende del nivel de contenido que tú le pongas al término calidad para poder medirlo. Una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que en el Perú estamos gastando los recursos de forma muy desigual. O sea, es decir, a los que mejor les va, más plata les asignamos, y a los que menos, y a los que peor les va, menos dinero les asignamos. Y eso se nota claramente en educación inicial. Eso lo vamos a revertir, en primer lugar. En segundo lugar, creemos además que en un esfuerzo de generar una formación de docentes, de basarnos en la construcción de la experiencia de estos docentes reconvertidos, vamos a ganar esa curva de aprendizaje, vamos a eliminar la curva de aprendizaje para ofrecer un conjunto de educación de calidad. Y en tercer lugar, que tiene que ver con el tema de la involucración de la familia, particularmente en los ámbitos rurales. Creemos que tiene que haber una cruzada importante liderada por el Estado y la sociedad civil que permita de que el involucramiento de la familia en los procesos de formación educativa de primera infancia sea fundamental. ¿En qué nos basamos para decir esto de aquí? Nos basamos básicamente en la experiencia Fe y Alegría. Es impresionante el nivel de involucramiento de los padres de familia en los colegios manejados por el grupo Fe y Alegría, donde los padres de familia tienen una responsabilidad efectiva en la escuela. Nosotros queremos replicar eso y hacerlo escalable en el ámbito de la educación de primera infancia. Te hago una pregunta ya para tener el programa final, porque nos acaba de entrar una pregunta por chat, una respuesta breve, por favor, de Marino Irrutegui, y dice: la propuesta es a largo plazo, se refiere a esta propuesta que está haciendo sobre educación inicial, pero las nuevas generaciones que están ahora, es decir, ¿qué pasa con los niños de ahora? ¿Cómo los van a proteger de ser ciudadanos con menores posibilidades de un buen futuro? Es decir, esta propuesta es un poco lo que dice a mediano, largo plazo. ¿Por qué pasa con los niños de ahora? Mira, ahí tiene que ver con creo que es de nuevo a dos niveles, digamos, ¿no? O sea, ahorita urgente tiene que ver con la revisión de cómo estamos gastando los recursos para hacer de que a los que ahorita están en el salón de clase, a los que ahorita están recibiendo la papilla, realmente la reciban, de armar un ejército que realmente llegue a que ellos a tratar de disminuirle la brecha que ya tienen ahorita en este momento. Entonces, por eso es que es importante el análisis de cómo se está ejecutando esos recursos, porque finalmente en política pública tú puedes tener un extraordinario diseño, pero si no tienes recursos y no tienes la capacidad de la visión y de la voluntad política, que es lo que constantemente nos repite Keiko Fujimori en estas reuniones de técnicos que tenemos, no va a ser posible conseguirlo, ¿no? Bien, muchas gracias por tu participación en el programa. Muchas gracias a ti. Fue entonces una entrevista con Paul Neira, es candidato al Congreso por Fuerza Popular, donde hemos hablado un poco sobre las propuestas para primera infancia, temas como nutrición, anemia infantil, educación inicial, que tiene la agrupación política Fuerza Popular de estas elecciones. Nosotros le recordamos que este programa se repite mañana a las 11 de la mañana y mañana jueves a las 4 de la tarde va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto.